Buenas noches, profesor y compañeras. Hoy vamos a hablar de lo que son las quemaduras. Una quemadura es una lesión en la piel u otro tejido orgánico causada principalmente por el calor o la debida radiación o radioactividad, la electricidad, la fricción y el contacto con sustancias químicas. Las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial que cobra alrededor de 180.000 vidas al año. Vamos a tratar lo que es la introducción, qué es la quemadura, los tipos, los grados, las profundidades, las características, los ejercicios, cuándo es seguro que vamos a volver a una movilidad temprana, el rol de fisioterapeuta y por último una conclusión grupal. Las quemaduras vienen a hacer los daños a los tejidos vivos causados por agentes físicos, químicos y eventualmente biológicos, que pueden provocar cambios desde un eritema hasta la destrucción de la estructura afectada. Las quemaduras pueden contrarrestar algunas de las contribuciones importantes de la piel a la homeostasis, como la prevención de la invasión microbiana, la deshidratación y la regulación de la temperatura corporal. Los tipos de quemaduras. Tenemos las térmicas. Las quemaduras térmicas son las más comunes y son las más acarreadas con el roce de los sólidos candentes, que generalmente causan quemaduras profundas pero no tan extensas. O líquidos calientes que son más extensos pero no tan profundas. Al revés. Dichas quemaduras térmicas también pueden darse a través de llamas, por ejemplo como el fuego, las sustancias volátiles, fósforos, encendedores o inhalación del humo o sustancias tóxicas causadas por combustión. También se dan las quemaduras causadas por el frío o la congelación. En los líquidos tenemos los líquidos hirvientes, por ejemplo, el agua, la leche, las ceras, etcétera, y los líquidos inflamables como el queroseno, la gasolina, la benzina, etcétera. En los sólidos tenemos al hielo seco, los metales calientes, en gases y vapores podemos tener las explosiones de artefactos, explosión de la pólvora, de fuegos artificiales, explosión de balones de gas y vapor de agua hirviente. Un caso cerquita nomás fue lo que pasó en el Rock and Pop con el extintor. En las químicas vamos a tener una gran cantidad de cáustico, que significa el ácido, el sulfúrico, el ácido clorhídrico y el cali, la soda cáustica, el amoníaco. Todo esto puede causar lo que son quemaduras. En la mayoría de casos es un producto de limpieza. Los alcalis van a provocar lo que son las quemaduras más profundas y progresivas. Por lo general van a ser muy graves y tienen una alta incidencia, sobre todo funcionales y estéticas, ¿no? Las eléctricas se va a producir por el resultado del calor generado que puede llegar a alcanzar aproximadamente los 5.000 grados. Las quemaduras eléctricas suelen afectar bastante la piel y los tejidos subyacentes. Puede ser de cualquier tamaño y profundidad. La necrosis progresiva y la formación de las escaras suelen ser más intensas, afectando así las estructuras más profundas de la lesión inicial. Las lesiones eléctricas, especialmente lo que es la corriente alterna, pueden causar de inmediato una parálisis respiratoria, una fibrilación ventricular, ambas, ¿no? Y ya por último tenemos a lo que son las radioactivas, que van a ser causadas con mayor frecuencia por una exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta, incluida la luz solar y entre otras fuentes de radiación artificial. Ya sean lámparas utilizadas como para broncearse, una radiodermatitis inducida por lo que es radioterapia, si es que no se aplica bien, láseres y otras radiaciones ionizantes. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifica la gravedad de las quemaduras según el porcentaje y profundidad? Vamos a tener 3 grados. El primer grado va a ser de un grosor parcial que destruye solamente la capa superficial de la piel, la epidermis, produciendo un enrojecimiento de la zona lesionada. A esta lesión se le denomina eritema. Vamos a tener el segundo grado, también de grosor parcial, destruye la epidermis y un espesor variable de la dermis, que es un poco más profundo. Se produce una inflamación de tejido o formación de ampollas llamadas frictemas. La lesión es dolorosa y se dice que llora por la pérdida de líquidos del tejido y por la aparición de ampollas. En el tercer grado va a ser llamada de grosor total, ya que afecta a todas las capas de la piel, incluyendo la dermis profunda. Es una lesión de aspecto cuero, seco, blanca. No hay dolor debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas y técnicamente se le denomina escara. Según extensión, en quemaduras poco extensas puede ser de utilidad considerar que la palma de la mano
accidentado corresponde a un 1% de la superficie corporal total. En el resto se utiliza la denominada regla de los 9. Para ello se divide la superficie corporal del adulto en 11 áreas, siendo cada parte del 9% o un múltiplo de 9. Las características de las quemaduras de segundo grado, tanto profundas como superficiales, se dan por la destrucción de la capa tanto superficial como intermedias, por algún contacto con algún objeto o algún líquido caliente. Estas quemaduras tienen una apariencia húmeda, de color rosada, blanquecina, supurantes, y en algunas ocasiones estas quemaduras presentan lo que son ampollas. Las características de las quemaduras de tercer grado, esto dañan lo que es la capa más profunda, ¿no? En este caso se va a poder observar que los tejidos van a estar carbonizados, también que las terminaciones nerviosas totalmente destruidas. Su color más o menos de este tipo de quemaduras es de marrón a negro. No presentan ampollas y no duelen, ¿no? En este caso. Ejercicios recomendados para pacientes con quemaduras son ejercicios de marcha, de bipedestación, para poder evitar que el edema pueda crecer. En esto nos podemos ayudar con vendajes compresivos. También podemos utilizar lo que es la fisioterapia respiratoria para poder eliminar, ¿no?, secreciones y poder aumentar lo que es la capacidad pulmonar. También ejercicios tanto activos, pasivos, asistidos, para poder aumentar lo que es el rango de movimiento articular. Para la pregunta, ¿cuándo es segura la movilidad temprana? La rehabilitación debe comenzar desde el primer día en el que el paciente se encuentra en el hospital. Va a depender bastante del grado de lesión, del grado de quemadura, del tipo de quemadura, que también puede ser leve, moderada y grave. Para la siguiente pregunta, ¿cuál es el rol del fisioterapeuta en el aspecto funcional del paciente quemado? Vendría a ser, la fisioterapia debe comenzar de forma precoz para facilitar que el paciente pierda el temor a sufrir dolor y que colabore con mayor grado en la terapia. En el tratamiento del paciente quemado, los objetivos del fisioterapeuta son impedir la contractura, conservar el movimiento articular, conservar el tono muscular. El trabajo de rehabilitación y fisioterapia se divide en 3 fases. La primera fase, que vendría a ser aguda. Las articulaciones grandes y pequeñas se deben colocar en posiciones adecuadas. La posición más cómoda y menos dolorosa, que generalmente coincide con la posición fetal, en el sentido de las contracturas. La fase 2, que vendría a ser de recuperación, debe durar aproximadamente 60 días. Se mantendrán las articulaciones en la posición descritas para la fase aguda. En la fase 3 de rehabilitación dura 1 año a partir del alta hospitalaria. Para concluir, las quemaduras constituyen una de las principales lesiones de la piel y pueden causar cicatrices permanentes e incluso la muerte del paciente. De todo lo tratado en este video, se deduce que el paciente que ha sufrido una quemadura considerable requiere de atención médica y a veces quirúrgica, que recibirá en el hospital y tendrá un minucioso plan de tratamiento para que el paciente pueda recuperarse. Gracias.